esta ocasión le estaremos dando solución a un ejercicio bastante peculiar que acostumbra a salir en las pruebas nacionales. Este ejercicio dice, o sea, nos dan un cubo con un triángulo inscrito y nos piden lo siguiente, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perímetro del triángulo sombreado si la arista del cubo de la figura es de 3 centímetros? Cuando nos dan un cubo y nos hablan de arista, se está refiriendo, o sea, se refieren a cada uno de los lados del cubo. O sea, cada uno de los lados del cubo va a tener, en este caso, un valor de 30 centímetros. Cada uno de los lados. Entonces, algo que puede causar algo de confusión es el triángulo que está inscrito en el cubo, ya que desde nuestra perspectiva lo podemos confundir con un triángulo escaleno, o sea, un triángulo que tiene todos sus lados diferentes, pero en realidad no es así, dado que es un cubo y una figura en 3 dimensiones. Lo vemos de esa manera como un triángulo escaleno, pero en realidad el triángulo que está inscrito en el cubo es un triángulo rectángulo. De hecho, nos lo representan así en la imagen, con un pequeño cuadrado, nos indican que el triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, analizando el triángulo que está dentro del cubo, podemos notar, vamos a dibujar el triángulo, primeramente, en primer lugar, dibujamos el triángulo. En primer lugar, dibujamos el lado QR, luego dibujamos el lado QT, y finalmente trazamos el lado RT, que es el lado de mayor longitud, según lo que se ve hasta ahora, ya que todavía no hemos buscado la magnitud de ninguno de esos lados. Entonces pasamos a representar cada lado con su respectiva letra. Por aquí tenemos a Q, arriba tenemos a R y debajo tenemos a T. ¿Qué pasa? En el caso del lado QR, ahí no los están dando ese lado, ya que coincide totalmente con con una de la arista o la arista del cubo. En este caso, el lado QR sería igual a 3 centímetros, porque coincide totalmente con la arista del cubo. Entonces, eso sería 3 centímetros. Entonces, ahora vamos a pasar a buscar el lado QT. Como se puede observar acá, el lado QT está dado por una diagonal que está inscrita en una de las caras del cubo. Entonces, lo que vamos a pasar a hacer es dibujar ese lado del cubo, esa cara del cubo, con su respectiva diagonal, que en este caso es igual al lado QT del triángulo rectángulo. Pasamos a dibujar esa cara, que es un cuadrado de lado 3 centímetros. Como supongamos que esto es un cuadrado, una representación gráfica de un cuadrado. Entonces, cada lado de ese cuadrado va a tener una magnitud de 3 centímetros. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros de este lado y 3 centímetros del otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Por este cuadrado pasa una diagonal que es igual al lado QT, o sea, ese lado que tenemos aquí,
en el triángulo. Entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar la hipotenusa, ya que en este caso la diagonal hace referencia a la hipotenusa de cada uno de los triángulos que se formaron al dividir el cuadrado, que es la cara de abajo del cubo. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado, el teorema de Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, despejando a h, obtenemos que hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. Entonces, en este caso, se nos formaron dos triángulos isósceles, o sea que tienen dos lados de igual magnitud. Entonces, la magnitud de esos lados en este caso es 3. O sea que cada uno de los catetos vale 3 centímetros. Entonces, pasamos a sustituir. H es igual a la raíz cuadrada del primer cateto al cuadrado, que es 3 centímetros. 3 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea, 3 al cuadrado. Pasamos a decir entonces que h es igual a 3 al cuadrado me da 9. Digo que 9 aquí. Y 3 al cuadrado, 9 también, más 9. Al final me quedaría que h es igual a la raíz de 18. Por propiedades de las raíces, podemos descomponer ese 18 en factores, de manera que podamos obtener un resultado mucho más estético, por decirlo así. Entonces, ese 18 es igual a 2 por 9. 2 por 9. Y respectivamente, eso sería igual a la raíz de 2 por la raíz de 9. Entonces, ¿cuál es la raíz de 9? ¿Cuál es la raíz de 9? La raíz de 9 es 3. La raíz de 9 es 3. O sea que la hipotenusa sería igual a la raíz de 9, que es 3, por la raíz de 2. Como el 2 no tiene raíz exacta, no tiene raíz cuadrada exacta, lo dejamos expresado. Entonces, el valor de la hipotenusa, que en este caso se refiere al lado QT, a la magnitud del lado QT, es igual a 3 raíz de 2. Entonces, 3 raíz de 2, como 3. Entonces, 3 raíz de 2 centímetros. De manera que ya tenemos dos lados encontrados del triángulo rectángulo. Entonces, lo único que nos queda es encontrar la magnitud del lado mayor del triángulo rectángulo inscrito en el cubo, que también lo vamos a encontrar por el teorema de Pitágoras. Como ya no necesitamos esta parte de aquí, voy a borrar para hacer espacio y así utilizar el teorema de Pitágoras nuevamente
para encontrar la magnitud del lado mayor del triángulo inscrito, que en este caso es el lado RT. Entonces decimos nuevamente que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. La suma de los catetos al cuadrado. El cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, decimos que H es igual al primer cateto, que es 3 centímetros. 3 centímetros. Al cuadrado. Más el segundo cateto, que es igual a 3 raíz de 2 centímetros al cuadrado. Centímetros al cuadrado. Entonces seguimos desarrollando y decimos que H es igual a 3 al cuadrado, 3 centímetros al cuadrado me da 9 centímetros al cuadrado. 9 centímetros al cuadrado. Más la raíz cuadrada de 3 raíz de 2 centímetros. Entonces, 3 al cuadrado da como resultado 9. Y raíz de 2 al cuadrado, se elimina la raíz con el exponente 2 y me queda como resultado un 2. Entonces, la raíz 3 raíz de 2 al cuadrado sería igual a 9 por 2 centímetros al cuadrado. Entonces, seguimos desarrollando esto. Ya tenemos 9 centímetros al cuadrado. 9 centímetros al cuadrado. 2 por 9 son 18, de manera que el segundo sumando de la expresión sería 18 centímetros al cuadrado. Entonces, de esta manera, H sería igual a la raíz cuadrada de 27 centímetros al cuadrado, ya que 9 más 18 obviamente son 27, pero no solo 27, sino 27 centímetros cuadrados. 27 centímetros cuadrados. Vamos a borrar la parte de arriba para, o no, mejor vamos a escribirlo aquí al lado. Esta parte de aquí la vamos a continuar de este lado. Entonces, descomponemos la raíz para obtener un resultado mucho más estético, al igual que lo hicimos ahorita. Descomponemos esa raíz y nos queda como resultado H igual a la raíz cuadrada de 3 por 9 centímetros cuadrados. Al final esto quedaría como que H es igual a la raíz de 3 por la raíz de 9 centímetros cuadrados. Entonces, la raíz de 9 centímetros cuadrados es igual a 3 centímetros. Ponemos el 3 y dejamos los centímetros para ponerlo al final ya de la expresión. Como la raíz de 3, el 3 no tiene raíz cuadrada exacta, lo dejamos expresado. Ponemos raíz de 3 centímetros.
De manera que al final nos queda 3 raíz de 3 centímetros. Y ese va a pasar a ser el valor, la magnitud del lado más grande del triángulo rectángulo inscrito en el cubo dado. O sea, eso va a pasar a ser la magnitud del lado RT, igual a 3 raíz de 3 centímetros. Entonces, luego de tener identificado cada, cada uno de los valores de los lados del triángulo rectángulo, pasamos a elegir la respuesta correcta en la lista de opciones que nos dan para esta pregunta. Por ejemplo, bueno, ya no sería por tanteo y error porque resolvimos el ejercicio. Entonces pasamos a ver la primera opción y nos dice que A es igual a 3 más 3 raíz de 3 más 3 raíz de 2. Y efectivamente ese sería el perímetro de nuestro triángulo rectángulo inscrito en el cubo.